Cuando tuve la edad de 8 años, mi padre había sido diagnosticado con esquizofrenia. Pasé cerca de 10 años de mi vida sin saber lo que era una buena noche de sueño, ya que papá tenía episodios de pánico todas las noches, emitiendo gritos absolutamente terribles. Nos mudábamos de casa muy a menudo ya que no habían vecinos que nos soporten, pero mamá nunca quiso dejar a mi papá al cuidado de nadie más que ella, de la forma que fuera, ella lo amaba. Mi padre nunca había dado síntomas de que estuviera sufriendo alguna enfermedad mental, por lo menos no hasta aquel accidente en la fábrica. Él trabajaba en una enorme fábrica encargada de crear piezas específicas para camiones, eso obviamente, en una época en que no habían robots o máquinas que lo hicieran todo por ti. Un pequeño descuido y listo, mi padre quedó marcado de por vida. No recuerdo muy bien, pero mi madre me dijo que ni siquiera me extrañé cuando mi padre fue dado de alta y regresó a casa sin uno de sus brazos. Nunca me lo supo explicar, pero entiendo que la empresa se había negado a pagar ningún tipo de indemnización. De ese modo acabó mi padre sin su brazo derecho, sin dinero, y sin la capacidad de conseguir otro trabajo. Es obvio que su mente no pudo soportarlo. Desde mis 3 hasta los 6 años, siento que lo vi muy pocas veces. Familiares y amigos iban a la casa, preguntando si todavía seguía con vida, tras su repentina desaparición en la sociedad, pero mi padre gritaba desde la habitación que sí, en cierta forma, él realmente estaba muerto. Un día previo a cumplir 7 años, recuerdo haber hecho una oración. Hoy en día me considero atea, pero aquellas palabras suplicantes dichas de rodillas al pie de la cama, todavía permanecen en mis recuerdos, como si una parte de todo eso fuera mi culpa. Le pedí a Dios que pusiera contento a mi padre, para que no siguiera tan triste y amargado. Acto seguido fui a dormir. A la mañana siguiente, papá estaba en la cocina haciendo café, algo que nunca hizo en los últimos 3 años. Con una sonrisa dibujada de forma tenebrosa en su rostro, él nos relataba un sueño que tuvo la noche anterior. Un hombre de apariencia extraña, solo lo estaba observando mientras se reía, y en una especie de contacto mental le hizo una petición. Mamá no comprendía de lo que hablaba mi padre, pero se mantuvo muy contenta con el hecho de que pudiera salir de la habitación, aunque sea por un día. Mi padre gritaba, sin darse cuenta que había levantado la voz, que no había sido un sueño y que ese hombre le había enviado una carta, a lo que nos enseñó la carta que le llegó aquel día. Una de ellas tenía una nota que decía: pide un deseo. A continuación había una foto a blanco y negro de un hombre con apariencia andrógina y los ojos cerrados. Yo entendía muy poco las conversaciones adultas, mientras tomaba mi café matutino, pero ver a mi papá tan alegre luego de tanto tiempo, ese fue el mejor regalo que pude recibir. Mi mamá sacó un pastel del horno, me cantaron las mañanitas y comimos. Casi no tenía muchos amigos, pero mis cumpleaños eran celebrados de forma muy sencilla, por lo cual los años de terror en mi infancia comenzaban a partir de ese día. Despertamos con un grito horrorizado de mi padre, me levanté de la cama inmediatamente y corrí a la habitación de mis papás. Al llegar allí, me encontré a mi madre sentada en la cama, con una mirada desencajada y mi padre de pie gritando: Dios mío, mi brazo ha nacido de nuevo, tengo 2 brazos de nuevo. Apenas me mantuve de pie, trataba de entender lo que sucedía. Por más que él insistía en decir que su brazo creció de nuevo, cualquiera era capaz de darse cuenta que todavía era un discapacitado. Corría por la casa tomando objetos imaginarios y gritándonos: ¿Ven eso? ¿Ustedes también lo ven? Intentó conseguir un empleo, pero no pudo porque no tenía el brazo. Cuando contó y mostró a sus colegas, nadie fue capaz de ver su brazo, pero él se afianzaba en su posición. De un hombre depresivo, se convirtió en un hombre muy violento y agresivo con cualquiera que no le creyera en su historia del brazo imaginario. Esto no resultaría en un problema mayor durante un plazo de tiempo, hasta que comenzó a alucinar con que unas escamas le empezaban a surgir de su brazo.
Decía que poco a poco perdía el control de aquel miembro, como si pudiera controlarse por sí mismo. Así es como comenzaron las noches de sueño perdido, gracias a los gritos de mi papá, a lo cual, con mucho esfuerzo un médico intentó examinarlo y sus conclusiones eran que mi papá era un esquizofrénico. Desde ese entonces, mi madre pensó que lo mejor era mantener a mi papá encerrado en una habitación para que no pudiera convertirse en un peligro para mí o para ella. Puede que esta actitud resulte egoísta y absurda, pero a mediados de los 80s esa es la forma de controlar a una persona que padece de sus facultades mentales, era toda una cuestión cultural de la época. Descubrí un mundo nuevo, estudié, hice amigos, conocí lugares y me distancié poco a poco de mi familia. Ocasionalmente llamaba a casa para saber cómo estaba mi padre, pero siempre era el mismo, con esas mismas crisis nocturnas. Mi madre continuaba cuidando de él hasta el cansancio, yo seguía bastante ocupada con mi vida social. De las pocas ocasiones en que los visitaba era para llevar dinero, pues las cosas se pusieron color de hormiga desde que mi padre había dejado su empleo, y a pesar de todos esos acontecimientos de la infancia, nada me habría de preparar para la pérdida que se avecinaba. Me quedé helada con el teléfono en mi oído, haber escuchado que mi madre había fallecido, eso fue un golpe tan duro como si me hubieran clavado una puñalada en el vientre. Como si una parte de mí misma hubiera sido arrancada, tendría que ir a reconocer su rostro con la cara totalmente desfigurada. Eso fue una tortura. La casa no tenía señales de allanamiento, agresión sexual, o cualquier tipo de invasión externa. La policía había ido hasta nuestro domicilio, porque los vecinos escucharon gritar a mi padre durante horas, afirmando que él había matado a mi mamá. El inconveniente es que por más que mi padre decía que él fue el asesino, incluso si pedía ser encarcelado, nadie le haría mucho caso a una persona inestable en cuanto a sus facultades mentales. Pero lo peor fue cuando los peritos afirmaron que las heridas de mi madre habían sido hechas por una persona diestra. Mi padre no tenía el brazo derecho, por lo tanto él no puede ser el asesino. Ahora era mi responsabilidad cuidar de mi padre, pero la verdad yo me sentía incapaz de verlo a los ojos. No importa lo que digan los policías, yo sé toda la verdad. Sabía quién pudo haber sido el asesino. Mi padre era un hombre común y eso era lo que más me causaba pavor. Era como el caníbal Lecter, quien transpiraba psicopatía con una calma y tranquilidad casi indescriptibles. Sabes que no puedo quedarme contigo, ¿cierto? Claro, yo tampoco quiero quedarme contigo. Me respondió con una mirada algo seria, pero fui capaz de notar unas cuantas lágrimas luchando por no derramarse. Le prometí pagar el mejor asilo de esta ciudad, a lo cual me respondió: Te quiero, hija mía. Me interrumpió, cuando mi intención era decirle que yo también lo amaba, mis labios estaban temblando, pero no salió nada. Te llevaré mañana al asilo, ¿no hay problema? Yo no la maté, bueno, sí lo hice, pero no tenía intenciones de hacerlo. Eso ahora ya no importa, papi. A lo cual, sacó un papel doblado que llevaba en su bolsillo y me lo entregó. El papel olía a viejo, y me dijo: Pedí de forma incorrecta, traté de volver a pedir el deseo, pero me parece que él solo lo cumple una vez y ya. Necesitas saber eso, hija, no me importa en lo más mínimo si debo de morir, pero es importante que lo sepas. Abrí el papel y era aquella misma foto, del hombre con los ojos cerrados, la carta que recibió un día antes de que toda esta pesadilla comience. Guardé el papel sin prestarle mucha atención y salí. Ten cuidado con lo que deseas, mi princesa. Me dijo mientras se alejaba. Pasó un año desde que mamá partió de este mundo y mi papá se fue a vivir en el asilo, nunca lo había vuelto a visitar desde entonces. Aquella foto permaneció guardada junto a otras fotos y cosas viejas. En mi aniversario de 27 años, el rostro de mi madre no salía de mis pensamientos más profundos. Recordaba cómo me preparaba ese pastel de limón, ese pastel que tanto me encantaba. Recordé cómo hacíamos todo un ritual sobre la hora en que debían de cantarme las mañanitas, a las 10:27 de la mañana, la hora en que nací. Era la única persona que me entendía, aún así, la dejé sola, responsable de los cuidados de un maldito enfermo mental.
Tomé la foto vieja del interior de una caja y la miré fijamente, me sentí un estúpido por siquiera pensar en esa posibilidad. Apenas le susurré que quería ver a mi madre de nuevo, por lo cual sentí como la foto quemaba en mis manos. Ese hombre de la foto abrió los ojos y sonrió, dejando de lado aquel detalle de que la foto se movía frente a mis ojos. Aquella sonrisa era tenebrosa, casi burlona. Te preguntarás si aquellos deseos que se hacen a aquella fotografía se conceden. Efectivamente, se cumplen. Yo volví a ver a mi madre. Ahora, a donde quiera que voy, siempre está conmigo, observándome, con ese rostro desfigurado de la última vez que la vi, caminando con pasos entorpecidos motrizmente y casi convulsionando, con las gotas de sangre fresca escurriendo por su tórax. Carajo, daría cualquier cosa por no volver a verla así.